creo que cuando diagnostican a alguien es uno de los momentos más difíciles de la vida de esa persona porque muchas cosas llegan a cambiar. Hola, soy Alex de Hornet. Estamos aquí con Diego Ruiz. Hola. Diego, ¿dónde estás en el internet? Bueno, en internet me pueden encontrar como Diego, otra ORK, Diego Org, en casi todas mis redes sociales. Estoy con un canal de YouTube en el que hablo de mi vida con VIH. Para personas que la noticia de VIH está nuevo, ¿qué quieres decir? Ok, creo que cuando diagnostican a alguien es uno de los momentos más difíciles de la vida de esa persona porque muchas cosas llegan a cambiar. O bueno, eso es lo que la mayoría de la gente cree. Yo creo que las cosas no tienen que cambiar realmente, simplemente se trata de vas a empezar un tratamiento y listo. Y las cosas se van a quedar como tú quieres, ¿sabes? O sea, no tiene que cambiar mucho, no tiene que haber cosas diferentes, simplemente tienes que seguir con tu vida y ya tú decides si hay cambios o no. En mi caso, por ejemplo, yo decidí hacer muchos cambios, positivos, decidí ponerme a ayudar a otras personas, pero sobre todo decidí también cambiar como internamente todo lo que yo tengo, ¿no? Para poder ser una mejor persona y que esto, en lugar de hundirme, me ayudara a ser mejor. ¿Y tienes cuántos años de VIH? Me enteré en diciembre de 2015. Y yo tengo 20, ¿no? 21 años. Sí, pero yo creo que hay personas, hay hombres que no piensan que pueden tener muchos años. Que pueden Exacto. vivir, que pueden tener una sexualidad. Pues de hecho por ahí muchas personas piensan que el promedio de vida de una persona con VIH es de 40 años y cosas por el estilo. De hecho es una información muy mala que la he escuchado en muchas partes, sobre todo aquí en México. Está muy mal eso, no es así. Al contrario, de hecho, pues el promedio de vida lo ven de esa forma porque las personas que tienen más tiempo viviendo con VIH siguen viviendo y pues siguen rompiendo como ese récord, ¿no? O sea, no necesariamente es como de, ay, si vas a vivir 20 años más y ya no, al contrario. De hecho, por lo menos en mi caso, por ejemplo, siento que yo me he hecho más cargo de mi vida y de mi salud como para saber que voy a tener una vida demasiado larga y que de hecho el virus no va a ser algo que me impida hacer cualquier cosa, al contrario, es un impulso más.